Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Avengers número 30 con guión de Jed MacKay y arte de Farid Karami. Espero que les guste. La historia continúa en la Impossible City, la ciudad imposible. Captain Marvel recibe a Cyclops y a los X-Men, agradeciendo su presencia y señalando lo valioso que será su ayuda. Cyclops responde que, si los Avengers los necesitan, ellos estarán allí para apoyarlos. Para quienes no están siguiendo a los X-Men, hay varios grupos distribuidos por todo el mundo, y este es el principal, con base en Alaska. Aparte de Cyclops están Psylocke, Magik, Juggernaut, Quentin Quire, Beast y Temper. Quentin hace una comparación entre el lugar donde ellos viven, una vieja fábrica de centinelas, y la comodidad del lugar, pero Psylocke responde que a ella le agrada su fábrica. Ante ello, Cyclops le dice a Carol que lo ignore. Todos lo hacen, y pregunta por la situación. Captain Marvel explica que están en medio de una cacería cósmica crucial, de la cual depende el destino del universo, y que deben adelantarse al villano. Cyclops asegura que para los X-Men no sería la primera misión cósmica, y que Storm, miembro de los Avengers, es testigo de ello. Pero Carol le aclara que necesitan a los X-Men a bordo de la ciudad imposible. Ellos atravesarán una anomalía cósmica hacia los confines del universo, y dejarán a la Tierra sin protección. Por ello, le confía la defensa de la misma a los X-Men, preguntándole si están preparados. Cyclops responde: «Por favor, somos los X-Men. Vayan. Nos aseguraremos de que el mundo siga aquí cuando regresen». Nos movemos al espacio profundo. Los Avengers llegan a su destino gracias a la magia de Scarlet Witch. Captain Marvel le reconoce su aporte y ella responde: «Gracias, Carol. Mantener una burbuja de distorsión de realidad con soporte vital localizada en el vacío no es particularmente difícil, pero se agradece el reconocimiento». «¡Qué modestia!», comenta Storm. «¿Y teletransportarnos no sé cuántos años luz también fue igual de simple?». Wanda responde: «Bueno, eso requirió algo que señalara el camino. Y una ruptura en la piel misma del universo es un punto de referencia más grande de lo que uno podría pedir». Ahí los vemos delante de ese fenómeno cósmico, que hace que un agujero negro parezca cosa de niños. Carol se dirige a todos y les dice: «Aquí estamos, Avengers. No tenemos idea de qué vamos a encontrar al otro lado de esto. No tenemos idea si siquiera podremos sobrevivir atravesando la ruptura. Este es un ejército de voluntarios, y esta es su última oportunidad para cambiar de opinión». Tony es el primero en responder, y dice que nadie le dijo que uno podía hacer eso, pero ya que están ahí, será mejor que lo hagan nomás. Sam le asegura a Carol que cuenta con su escudo, ya que ellos son los Avengers. Ororo declara que ella ha enfrentado incontables pruebas, y que esta será una más que vencerán. Wanda comenta que está cansada de las manipulaciones de Myrdin, y exige justicia. Vision señala que él es un Avenger porque el mundo los necesita, y ahora todos los mundos los necesitan. Y T'Challa se declara listo para cazar, y le pide a Captain Marvel que los guíe. Ella, con orgullo, reconoce el honor de haber servido con todos, y los conduce con decisión hacia la misión. El equipo pone en marcha el plan acordado para enfrentar la grieta cósmica. Carol da la señal, mientras Ororo canaliza el viento solar. Carol convierte la energía cósmica. Iron Man trabaja en la formación de un escudo electromagnético y le pide a Vision que se encargue de los cálculos para las capas que se necesitan, y Vision responde de inmediato, enviando las soluciones a sus sistemas. Finalmente, Sam avanza al frente, declarando que su escudo les abrirá paso, mientras que T'Challa, que no ha hecho nada, les dice a todos que lo harán juntos. Los Avengers avanzan como una sola fuerza, atravesando la grieta cósmica en una formación unida, con Sam a la cabeza, utilizando su escudo como punta de lanza, mientras que Carol pronuncia su grito de guerra: «Avengers, assemble! Avengers forever! Avengers por siempre!», e ingresan en la anomalía. Nos movemos a Sub-Rosa, el no place, el no lugar, el lugar que no es lugar del universo. Tras atravesar la grieta cósmica, los Avengers emergen en un paisaje extraño y fragmentado, flotando entre masas de roca suspendidas en el espacio. Tony informa: «Entonces, las buenas noticias. No estamos muertos.
Las malas noticias son que no tengo idea de dónde demonios estamos. Yo sí, contesta T'Challa. Esto es lo que queda de un lugar llamado Battleworld. Ahí vemos a los 7 Avengers delante de la estatua caída del dios emperador Doom y las ruinas de este lugar que fue parte crucial del evento Secret Wars del 2015. Y si se preguntan por qué T'Challa lo recuerda, cuando los otros no, es porque T'Challa tenía la gema de la realidad en la última batalla contra Doom, lo que le dio cierta inmunidad. Para más información, tocan el timbre. T'Challa agrega: era un mundo remendado, ensamblado por Doom, cosido con fragmentos de realidades muertas. Él tenía el poder de un dios y gobernó este lugar como uno solo. Y ahora solo ruinas. Típico de Víctor, debo decir, comenta Ororo. Un lugar sin propósito, agrega Vision. No después del nacimiento del octavo cosmos. Sin propósito, excepto uno, interviene Wanda. El escondite del Grial, alguna vez sellado tras el Missing Moment, el momento perdido. ¡Correcto!, contesta Myrdin, a quien vemos sentado sobre la mano cercenada de la estatua de Doom. Luego, con aire triunfal, les explica: el Grial, el premio supremo para el aventurero definitivo. Hola, Avengers. Estoy sorprendido, pero gratamente. Me parece justo que estén aquí para ser testigos de mi triunfo. Wanda estalla en furia y le dice: Myrdin, hablas demasiado pronto. El Grial nunca será tuyo. Pero Myrdin, sin inmutarse, le responde: y tú hablas demasiado tarde, Scarlet Witch. Ya lo es. Ante los ojos del grupo, Myrdin, ahora de pie, levanta el Grial, un objeto luminoso y resplandeciente, reafirmando el alcance de su victoria. ¡Atrápenlo!, grita Captain Marvel, y todos los héroes se lanzan contra Myrdin. Pero él, mientras los ataca, les dice: oh, no lo creo, Avengers. El Grial aún se está inicializando, pero me concede suficiente poder para apartarlos. A medida que me da dominio sobre esta tierra destrozada y sobre sus habitantes destruidos. ¿Habitantes?, pregunta Vision. Nada puede vivir aquí, agrega Sam. Y Myrdin les da la respuesta: ¿vivir? Oh, Captain America. ¿Quién dijo algo sobre vivir? Ahí vemos a Myrdin, ahora flotando en el cielo, quien al parecer ha utilizado el poder del Grial para conjurar a los Marvel Zombies de Battleworld. Aquí vemos a Cyclops, Hulk, The Thing, Reed Richards, She-Hulk, Captain America, Wolverine, Spider-Man y otro más que recién está saliendo del suelo. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Juan Bouza 9369. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Nos movemos a la Impossible City. Cyclops está junto a Temper, hablando con la ciudad, a quien le dice: Juggernaut y Magik están lidiando con un deslizamiento de lodo, un huaico, en Perú. Y Psylocke y Quentin tienen controlado el robo de un reactor de AIM en Australia. Buen trabajo coordinando todo, City. Gracias, Cyclops, responde la ciudad. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero estoy preocupada por mis amigos. Son los Avengers, City. Solo tienes que confiar en ellos, la tranquiliza Iri. La ciudad le responde: lo hago, pero igual hice una petición de ayuda, y fue respondida. Estoy teletransportándolo ahora mismo. Por favor, no se asusten. En ese momento, aparece delante de ellos esa persona. Scott no puede creerlo, y Heidi, quien nunca se ha enfrentado a él, comenta que lo reconoce de las noticias. El recién llegado lo saluda con un: hola, X-Men. Tengo una deuda con la Ciudad Imposible, y estoy aquí para saldarla. Así que díganme, ¿dónde están los Avengers? Volvemos a Battleworld. Captain Marvel se enfrenta a Zombie Hulk y Spider-Man, mientras le pregunta a Black Panther: T'Challa, ¿qué estamos viendo? Zombies, Carol. Son zombies, Carol. Se adelanta Iron Man, a quien vemos siendo atacado por el Capitán América Zombie, para variar. T'Challa finalmente contesta: uno de los 3 dominios prohibidos de Battleworld eran las Deadlands, las Tierras Muertas.
habitadas por las interminables legiones de muertos reanimados. ¿Por qué están vestidos así?, pregunta Sam, a quien el zombie Hawkeye le está mordiendo el escudo, mientras que los zombies de Loki y Sue Storm observan. Finalmente T'Challa, quien esquiva un rayo óptico de un zombie Cyclops, quien se ha arrancado la cabeza para atacarlo, le responde: «Porque son superhumanos muertos reanimados, Sam. No dejes que te muerdan». Vision, mientras es mordido por Zombie The Thing, comenta: «No hay problema con la densidad actual, pero las simulaciones indican que estamos en peligro de ser sobrepasados». «¿Tú crees eso?», pregunta Tony con ironía, mientras le dispara al zombie Rick. Wanda lanza otra advertencia, mientras se enfrenta a Zombie Doctor Strange y Zombie Enchantress. «Advertencia, aún son capaces de usar magia». «¿Tú crees eso?», pregunta Tony con ironía, mientras le dispara al zombie Barón Mordo. Ororo se harta de esa situación y conjura relámpagos que lanza contra Zombie She-Hulk, Gambit, Iron Fist y Miles Morales, mientras dice: «Avengers, se nos acaba el tiempo. O somos superados por los muertos, o Myrddin desbloquea por completo el Grial, y todo estará perdido». Y mientras vemos a Myrddin haciendo eso, una bola de fuego atraviesa la anomalía a gran velocidad, atravesando los cuerpos de Zombie The Thing, Groot y Black Knight, para luego estrellarse con violencia contra el suelo. Al verlo, Ororo exclama: «¡No! ¿Cómo?». Y Sam agrega: «¡Ha vuelto!». «¡Hyperion!», grita uno de los Avengers. Y esta versión de Mark Milton, un constructo de Mephisto que vimos en los números 17 y 18 de esta serie, que fue enviado a la Tierra 901 por la Impossible City, después de sufrir una crisis existencial, los saluda: «Hola, Avengers. Me han pedido que les eche una mano». Myrddin también reacciona y dice: «Vaya, esto sí que es una sorpresa». Carol, ahora con Hyperion a su lado, le da un ultimátum: «Entrégame el Grial, Myrddin, o lo tomaremos de ti. Tal vez puedas jugar con Kang, pero nosotros no somos Kang». Myrddin le responde: «Qué cierto es eso. Me encantó atormentar a Kang desde el principio. Todo era solo un poco de teatro, por supuesto, para organizar los eventos como yo quería». Y luego, mientras se quita la máscara, agrega: «No puedes decir que no le di todas las oportunidades para que se diera cuenta. Incluso diseñé mi máscara como un espejo, para que cada vez que me enfrentara, viera su propio reflejo». Finalmente, mientras ve el rostro de estupefacción de todos, añade: «No, Captain Marvel. Puede que ustedes no sean Kang, pero yo sí lo soy». Y ahí vemos la revelación del gran misterio sobre quién es Myrddin. Él es una versión más de Nathaniel Richards, a quien ya hemos visto antes en los cómics de Marvel como Kang the Conqueror, Kang el Conquistador, Ramatut, Iron Lad, Immortus y muchos más, y quien estuvo en la serie desde su número 1, hasta que Myrddin le quitó sus recuerdos en el número 10, mientras que el Grial continúa resplandeciendo detrás de él. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.